Venga. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Lo que dijo Enrique Iglesias en su última entrevista lo cambia todo sobre Marco Antonio Solís. Hace solo unos minutos, una entrevista que parecía rutinaria se transformó en un terremoto mediático. Enrique Iglesias, el ídolo de multitudes, el cantante reservado, el hombre que rara vez habla sin filtros, lo hizo. Pero esta vez no habló de su música, ni de su vida privada. Esta vez, soltó un nombre. Un nombre que retumbó en todos los rincones de la industria musical, Marco Antonio Solís. Silencio en el estudio. Las cámaras seguían grabando, pero nadie se atrevía a respirar. Lo que viví con Marco fue más profundo de lo que imaginan, dijo Enrique. ¿Una traición artística? ¿Una amistad rota? ¿O el inicio de una verdad que por años fue silenciada? Los rumores no tardaron en explotar. Se dice que hubo una fuerte discusión en un camerino durante un evento privado. Otros afirman que Enrique fue testigo de algo que no debía ver y que su silencio fue comprado con contratos millonarios. Pero ahora, todo ha salido a la luz. ¿Por qué decidió hablar justo ahora? ¿Y por qué mencionó que la industria latina está enferma desde adentro? Lo que dijo Enrique no solo sorprendió al público. También desató el pánico entre ejecutivos, managers y hasta productores. Porque si lo que insinuó es verdad, podrían caer nombres intocables, y uno de ellos sería Marco Antonio Solís. En este video te mostraremos los fragmentos más impactantes de esa entrevista, analizaremos línea por línea lo que quiso decir, y revelaremos conexiones que hasta ahora solo eran especulaciones. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir podría cambiar para siempre tu visión sobre la música que has amado toda tu vida. Esto no es solo una entrevista. Es una revelación. Es un grito que rompe con años de silencio. Y si estás aquí, es porque intuyes que algo mucho más grande está a punto de estallar. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like si crees que la verdad merece ser contada. Activa la campanita, porque lo que está por venir en los próximos videos, puede que sea demasiado fuerte para la televisión tradicional. ¿Será esta la caída de una leyenda? ¿O la redención de otra? Prepárate, porque esta historia apenas comienza. Antes de convertirse en el ícono global de la música pop latina, Enrique Iglesias fue simplemente un niño que aprendió a convivir con la fama, desde la sombra. Nació el 8 de mayo de 1975 en Madrid, en el seno de una familia rodeada por el arte, el lujo y la controversia. Hijo del legendario Julio Iglesias y de la socialité filipina Isabel Preisler, Enrique parecía destinado a brillar. Pero la verdad es que su infancia fue más compleja, solitaria y marcada por decisiones ajenas que lo obligaron a madurar demasiado pronto. Cuando Enrique tenía apenas 3 años, sus padres se separaron. El divorcio no solo fracturó el núcleo familiar, sino que también lo dejó expuesto a un torbellino de prensa, especulaciones y rumores. Su madre, envuelta en el mundo del jet set internacional, viajaba constantemente. Su padre, inmerso en su carrera imparable, tenía poco tiempo para la crianza. Fue entonces cuando Enrique echa raíces emocionales con su niñera, Elvira Olivares, a quien años después dedicaría su primer disco de manera anónima. En 1985, tras una serie de amenazas de secuestro contra la familia Iglesias, Enrique y su hermano Julio José fueron enviados a vivir a Miami, lejos del bullicio madrileño. Ahí comenzó su verdadera transformación. No hablaba inglés con fluidez, se sentía un extraño en un país que no entendía del todo y fue criado, en gran parte, por Elvira, esa figura materna sustituta que le ofreció el calor y el apoyo que tanto necesitaba. Fue en la adolescencia cuando Enrique empezó a forjar su identidad lejos de la sombra de su padre. A escondidas, comenzó a escribir canciones y a soñar con una carrera musical, pero juró que no usaría el apellido Iglesias para conseguirlo. De hecho, su primer demo fue enviado a disqueras bajo el nombre de Enrique Martínez, utilizando dinero que pidió prestado a su niñera. No quería favores, no quería ser el hijo de. Quería ser Enrique. Solo Enrique. Y así, con una voz cargada de melancolía y letras que hablaban de un amor sincero pero sufrido, Enrique comenzó a construir su historia.
La juventud del cantante estuvo llena de contradicciones, rodeado de privilegios, pero con un hambre feroz de autenticidad, hijo de una de las estrellas más grandes del planeta, pero decidido a no vivir a su sombra. En cada paso, en cada canción, Enrique parecía decirle al mundo, yo también tengo una historia que contar, pero esta es mía. Esta etapa temprana de su vida no solo lo forjó como artista, sino también como hombre. Un hombre que, a pesar de los focos, aprendió a vivir con el silencio, con la ausencia, y con el peso de un apellido que eligió no usar, hasta que fue imposible ocultar el talento que lo haría inmortal. El inicio de la carrera de Enrique Iglesias no fue un camino de rosas, como muchos imaginaron por llevar uno de los apellidos más reconocidos del mundo de la música. Al contrario, fue una ruta solitaria, llena de desafíos, secretos y decisiones drásticas. Y es que, para despegar, Enrique tuvo que renunciar a su apellido y ocultar su linaje. No quería que lo vieran como un producto del nepotismo, sino como un artista con voz y alma propia. Con solo 18 años, Enrique tomó una decisión que marcaría su vida para siempre, grabar un demo sin que nadie supiera que era hijo de Julio Iglesias. Usando el nombre falso de Enrique Martínez, pidió dinero prestado a Elvira Olivares, su niñera de toda la vida, su segunda madre, y viajó a Toronto para grabar 3 canciones. Aquel cassette fue entregado a varias disqueras, acompañado de una historia ficticia, era un joven cantante guatemalteco que buscaba su oportunidad. El riesgo funcionó. El sello Fonovisa, especializado en música latina, quedó fascinado por su voz desgarrada, sus letras sinceras y su timidez magnética. Sin saber quién estaba detrás de aquella voz, firmaron un contrato millonario. Fue entonces cuando el misterio se rompió. Aquel joven era nada menos que el hijo del hombre más famoso de la música romántica en español. Pero ya era tarde. Enrique había conquistado su lugar, y lo había hecho solo. En 1995, lanzó su primer álbum titulado Enrique Iglesias, y el éxito fue inmediato y arrollador. En apenas 3 meses, el disco vendió más de 500,000 de copias y su sencillo Si tú te vas se convirtió en un himno para toda una generación. Su imagen tímida, casi distante, contrastaba con la intensidad emocional de sus canciones. Y eso encantaba. Era el chico que no buscaba fama, pero cuya alma gritaba desde cada verso. A pesar del éxito, Enrique mantuvo distancia con su padre en público. Las comparaciones eran inevitables, pero él se negaba a vivir bajo ese espejo. Nunca se apoyó en la figura de Julio Iglesias para abrir puertas. De hecho, en más de una entrevista, confesó que durante sus primeros años como cantante apenas hablaban. Lo que en muchos parecía rebeldía, en Enrique era necesidad de autonomía. Durante la segunda mitad de los años 90, su carrera en español explotó. Canciones como Experiencia Religiosa, Por Amarte y No Llores por Mí lo consolidaron como un ídolo juvenil, pero su visión era más ambiciosa. Quería conquistar también el mercado anglosajón, sin traicionar su esencia. El inicio de su carrera fue mucho más que un debut musical, fue un acto de rebeldía, identidad y coraje. Enrique Iglesias no solo se lanzó como artista, se lanzó como hombre. Y demostró al mundo que, aunque llevaba un apellido cargado de historia, su destino lo estaba escribiendo él, con cada nota, con cada lágrima, con cada canción. Tras aquel comienzo cargado de valentía y anonimato, Enrique Iglesias no tardó en convertirse en una figura imparable dentro de la música latina. Lo que empezó como una apuesta casi secreta se transformó en una revolución en la industria. Su primer álbum vendió más de 1,000,000 de copias en los primeros meses, y con él llegaron premios, portadas de revistas y giras internacionales. Pero esto era solo el principio. Durante la segunda mitad de los años 90, Enrique se posicionó como el nuevo rey del pop latino, compitiendo directamente con figuras como Ricky Martin, Luis Miguel y Chayanne. A diferencia de muchos artistas de la época, Enrique no se dejó llevar únicamente por la imagen o las coreografías explosivas. Su magnetismo residía en la emoción cruda de sus letras, su voz quebrada que parecía susurrarle al oído a cada fan, y su humildad casi desconcertante. Con álbumes como Vivir 1997 y Cosas del Amor 1998, Enrique conquistó los mercados de América Latina, Estados Unidos y Europa. Cada sencillo se convertía en éxito, Solo en ti,
Miente, nunca te olvidaré. Cada aparición televisiva era un fenómeno. Y cada concierto, un encuentro íntimo con miles de almas. Su rostro llenaba estadios, pero su corazón seguía cantando como si estuviera en su habitación. El verdadero salto llegó en el año 1999. Enrique tomó una decisión histórica, cruzar definitivamente al mercado angloparlante. Y lo hizo por la puerta grande. Su tema Bailamos, incluido en la banda sonora de la película Wild Wild West de Will Smith, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Fue la primera vez que un artista hispano lograba eso con una canción bilingüe desde Gloria Estefan. La industria anglosajona se rindió ante él. Ese mismo año, firmó un contrato millonario con Interscope Records y lanzó su primer álbum en inglés, Enrique, que incluía temas como Rhythm de Vain, Be With You y una emotiva colaboración con Whitney Houston. Cold y Have This Kiss Forever. La crítica y el público lo aclamaron. Ya no era solo un ídolo latino, era un fenómeno mundial. A comienzos de los 2000, Enrique Iglesias vivía en un torbellino de éxito. Era el artista hispano más escuchado del planeta, y lo hacía sin abandonar sus raíces. Aún cantando en inglés, seguía incluyendo canciones en español en cada disco, como una promesa íntima a su origen. Su presencia era constante en los MTV Awards, los Grammy, los Latin Billboard. Las giras internacionales se multiplicaban, y los rumores sobre su vida amorosa también. Pero detrás de esa fama, Enrique mantenía una vida relativamente discreta. Nunca fue amante del escándalo ni de los titulares amarillistas. Su foco estaba en la música, en la conexión con sus fans y en mantenerse fiel a sí mismo. Incluso cuando todos hablaban de su relación con Anna Kournikova, él optaba por el silencio, dejando que sus canciones dijeran lo que él nunca confirmaba en público. El ascenso de Enrique Iglesias fue tan veloz como sólido. No se trató de una moda pasajera, sino de un artista que logró reinventarse, cruzar idiomas, derribar muros culturales y emocionar a millones. Su fórmula era simple y a la vez poderosa: vulnerabilidad, pasión y verdad. Y así, el joven que empezó escondiéndose del apellido de su padre, terminó convirtiéndose en un nombre inmortal por mérito propio, escribiendo una de las páginas más brillantes de la música global. Pero lo que muchos no sabían, es que, detrás del éxito, comenzaban a aparecer las grietas de una lucha interna que marcaría los siguientes capítulos de su vida. Durante años, Enrique Iglesias cultivó un perfil discreto, casi hermético. Su vida personal era un misterio cuidadosamente protegido. No concedía muchas entrevistas, y cuando lo hacía, sus respuestas eran breves, casi ensayadas. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo después de consolidarse como una leyenda viva de la música, Enrique comenzó a mostrarse más humano, más vulnerable, y más dispuesto a hablar. Y cuando lo hizo, sus palabras sacudieron tanto a sus fans como a la industria. Fue en una entrevista realizada por sorpresa en un programa español de alta audiencia donde Enrique rompió el silencio sobre temas que llevaba décadas evitando. La conversación comenzó con un tono ligero, repasando sus éxitos, colaboraciones internacionales y anécdotas en giras. Pero de pronto, el artista cambió el tono de voz. Se lo notaba más introspectivo, más emocional. Y entonces, llegó el primer impacto. Durante muchos años no me sentí lo suficientemente bueno. Siempre pensé que estaba a la sombra de alguien más, no solo por ser el hijo de Julio Iglesias, sino por sentir que todo me había sido dado antes de demostrar que lo merecía. Con esa frase, Enrique admitía por primera vez el peso psicológico de su linaje. Detrás de la fama, los estadios llenos y los millones de discos vendidos, había una lucha interna devastadora, la necesidad de probarse a sí mismo que valía por su talento, no por su apellido. Luego confesó algo que dejó en shock a sus seguidores más fieles: hubo un momento, allá por el 2002, en que pensé dejar la música. Tenía giras agendadas, contratos firmados, pero me sentía vacío. Me levantaba, y no quería cantar. Sentía que estaba actuando todo el tiempo. Aquellas palabras revelaban una profunda crisis existencial que Enrique enfrentó en lo más alto de su fama. Mientras todo el mundo lo veía brillar, él luchaba contra la ansiedad,
La soledad de los hoteles y la presión de mantener una imagen que muchas veces no se correspondía con su estado emocional. También habló, con lágrimas contenidas, sobre su relación con su padre, Julio Iglesias. Mi padre y yo no éramos cercanos cuando era niño. Siempre lo admiré como artista, pero como padre, no lo tuve tanto. Y no lo culpo. Así era la vida que llevábamos. Pero durante años, eso me dolió más de lo que imaginé. Fue un momento de silencio en el estudio. Los presentadores no supieron qué decir por varios segundos. El ídolo mundial estaba abriendo su corazón como nunca antes. Y para muchos fue como ver a Enrique por primera vez, no como el artista inalcanzable, sino como un hombre marcado por heridas profundas. Pero no todo fue tristeza. También reveló aspectos luminosos de su vida, como el amor profundo que siente por Anna Kournikova y sus hijos. Anna ha sido mi refugio. Ella me conoció cuando todavía no sabía quién era. Y nunca me exigió ser Enrique Iglesias, el cantante. Con ella soy solo un tipo normal que juega con sus hijos, que cambia pañales y se ríe de tonterías. Mis hijos me salvaron. Me recordaron que hay vida más allá del escenario. Estas confesiones generaron un revuelo inmediato en redes sociales. Miles de personas se sintieron identificadas con sus inseguridades, su necesidad de aprobación, su dolor familiar y su búsqueda de sentido. La entrevista se viralizó en cuestión de horas, y para muchos significó el comienzo de una nueva etapa en la percepción pública de Enrique Iglesias. Ya no era solo un ídolo pop. Era un hombre valiente que se atrevía a hablar de salud mental, de heridas invisibles y de la necesidad de sanar desde adentro. Un artista que, aún después de décadas de éxito, seguía en constante evolución. Y fue entonces cuando la audiencia entendió algo más profundo. La mayor conquista de Enrique Iglesias no había sido llenar estadios, sino atreverse a mostrarse tal como es, humano, imperfecto, pero lleno de amor. A pesar de su imagen reservada, amable y centrada en la música, Enrique Iglesias no ha estado exento de polémicas. Durante años, fue visto como el hijo perfecto, el ídolo sin escándalos o el artista que nunca se salía del guión, pero con el tiempo, la presión de los medios, las decisiones de su carrera y algunos momentos de fricción con la industria dejaron al descubierto una faceta mucho más compleja y humana. Uno de los primeros focos de tensión surgió a raíz de su relación con su padre, Julio Iglesias. Aunque ambos siempre han dicho públicamente que se tienen respeto mutuo, muchos medios aseguran que la distancia emocional entre ellos ha sido profunda y persistente. Enrique eligió desde muy joven no usar el apellido de su padre para lanzar su carrera, y esa decisión fue interpretada por algunos como un acto de rebeldía. Años después, cuando Julio fue consultado sobre el éxito de su hijo, respondió con frases ambiguas como, me alegro por él, pero hacemos cosas diferentes. ¿Era admiración o una herida sin sanar? Además, el hermetismo extremo de Enrique sobre su vida privada también ha causado controversia. En la era de las redes sociales, donde muchos artistas comparten hasta el café que toman por la mañana, Enrique decidió mantenerse en silencio. Su relación con la tenista Anna Kournikova, aunque evidente, fue durante años un misterio. Nunca hubo una boda pública, ni declaraciones románticas, ni exhibiciones en eventos sociales. Incluso cuando nacieron sus mellizos en 2017, lo mantuvieron en secreto hasta semanas después. ¿Era protección familiar o miedo a perder el control de su imagen? Otro tema que desató polémica fue su posición frente a causas sociales y políticas. Mientras muchos artistas latinos alzaban la voz sobre temas migratorios, violencia o derechos civiles, Enrique fue criticado por su aparente neutralidad. Algunos sectores lo señalaron por no mojarse, por mantenerse distante de los conflictos que afectaban a su público latino, especialmente durante el auge del movimiento Latinos for Trump o la crisis humanitaria en países como Venezuela. Otros, sin embargo, defendieron su postura, diciendo que Enrique hablaba a través de su música, no con discursos ni hashtags. En lo artístico, también hubo decisiones que generaron división entre sus seguidores. Su viraje definitivo hacia el reggaetón y la música urbana, con temas como Súbeme la radio o Duele el corazón, lo acercaron a una nueva generación de oyentes. Pero alejaron a quienes añoraban el Enrique más melódico y romántico. Las colaboraciones con artistas como Bad Bunny,
Wisin y Pitbull fueron vistas por algunos como una traición a su esencia original. ¿Estaba Enrique adaptándose a los tiempos o perdiendo su identidad en el camino? Y como si fuera poco, en 2023, un video viral mostró a Enrique besando a una fan en un meet and greet, generando un escándalo en redes. Las imágenes desataron una ola de críticas por parte de algunos sectores del público, que lo acusaron de cruzar límites, mientras otros defendían el momento como parte del fervor de sus encuentros con fans. El silencio posterior de Enrique solo avivó el debate. Lo cierto es que, más allá del brillo de sus conciertos, las letras memorables y los récords rotos, Enrique Iglesias ha lidiado con su propio laberinto de dilemas, contradicciones y decisiones difíciles. Cada paso ha sido observado, juzgado o celebrado. Y cada silencio suyo ha hablado más fuerte que 1000 entrevistas. Pero quizás ahí reside su mayor misterio, y su mayor fortaleza, en seguir siendo fiel a una verdad que solo él conoce, aunque eso signifique caminar solo en medio del ruido. Porque, aunque las polémicas lo han rodeado, nunca lo han derrumbado. Él sigue, firme, cantando a corazón abierto, aunque ese corazón también lleve cicatrices. Durante años, Enrique Iglesias fue un muro infranqueable. Ni los periodistas más incisivos, ni los programas de farándula más insistentes lograban quebrar su silencio. Siempre educado, siempre sonriente, pero también siempre reservado. Un enigma detrás de unos ojos claros que decían más de lo que sus palabras se atrevían a revelar. Sin embargo, con el paso del tiempo y quizás cansado de las máscaras impuestas por la industria, Enrique comenzó a dejar escapar pequeñas confesiones, fragmentos de verdad que sorprendieron a todos. Porque no venían del ídolo perfecto, sino del hombre real que había estado oculto detrás de las luces. En una entrevista de radio en España, en plena gira de conciertos, Enrique rompió el silencio sobre una de las heridas que más le había costado cerrar, la relación distante con su padre, Julio Iglesias. Con la voz quebrada y una mirada hacia el suelo, confesó: mi padre fue y sigue siendo un ícono, pero yo necesitaba ser alguien por mí mismo. No fue fácil crecer viendo a una figura tan grande en casa y sentir que todo lo que yo hiciera siempre iba a ser comparado con él. Y hubo momentos en los que no hablábamos, y sí, eso duele. Esa confesión fue como abrir una ventana a su alma. El público entendió, por fin, que el silencio de Enrique no era soberbia, era una forma de protegerse del dolor. También habló, en otro momento inusual, sobre su lucha con la ansiedad antes de subir al escenario. Nadie lo imaginaba, el ídolo que se movía con tanta seguridad frente a multitudes, confesó que había noches en las que sentía que me ahogaba, que el corazón se me salía del pecho. Dijo que hubo conciertos que hizo con ataques de pánico latentes y que solo al ver el rostro de sus fans encontraba fuerzas para seguir. Hay mucha gente que piensa que los artistas somos máquinas de cantar y sonreír, pero somos humanos, con días oscuros también. Yo he aprendido a respirar profundo y confiar en el momento. Una de las confesiones que más conmovió al público fue cuando habló de su relación con Anna Kournikova, con quien mantiene una de las historias de amor más discretas y duraderas del mundo del espectáculo. En una entrevista íntima en 2021, Enrique reveló que Anna fue su paz cuando él estaba más perdido, que ella vio en él lo que él aún no era capaz de ver. No necesito una boda para saber que estoy con la persona que me salva todos los días. La miro y veo mi casa, mi equilibrio, mi todo. También confesó que el nacimiento de sus mellizos cambió por completo su forma de ver el mundo. Que lloró de miedo la primera vez que los cargó. Que dudó de sí mismo como padre. Que sintió vértigo ante la idea de no poder ser suficiente. Pero también dijo que jamás había amado algo tanto. Antes mi motor era la música, ahora son sus risas, sus manitas pequeñas, sus abrazos de madrugada. Me transformaron. Y, en un momento especialmente revelador, durante una charla con estudiantes de música en una universidad de Miami, Enrique confesó que estuvo a punto de dejarlo todo en 2006, en medio de la presión, la exposición constante y el agotamiento emocional. Estuve a un paso de desaparecer. Cerrar el telón y no volver. Pero la música, siempre la música, me sacó del pozo. Con esas palabras, Enrique desnudó el alma. No era un superhéroe. No era intocable.
Era un hombre que había sentido el peso de la fama como una carga tan grande como el amor de sus fans. Y en ese equilibrio frágil, había encontrado la forma de seguir caminando. Estas confesiones no salieron en ruedas de prensa ni fueron parte de campañas publicitarias. No. Fueron susurros en entrevistas sinceras, comentarios espontáneos, verdades sin filtro que por fin no mostraban sin escudo ni escenario. Porque Enrique Iglesias no solo es la voz que enamoró a millones, es también el silencio que gritaba por dentro. Y al confesar sus miedos, su dolor y sus dudas, no se hizo más débil, se hizo más humano, más real, más cercano. Quizás, por eso mismo, más eterno. Durante décadas, el matrimonio de Enrique Iglesias fue uno de los grandes enigmas del mundo del espectáculo. Su relación con la tenista rusa Anna Kournikova comenzó a mediados de los años 2000, tras conocerse en el rodaje del videoclip de Escape, y desde ese momento, ambos desafiaron todas las reglas del juego mediático. No confirmaban ni negaban, no posaban juntos en eventos públicos, no concedían entrevistas románticas, y sin embargo, construyeron una de las relaciones más estables y misteriosas de la industria musical. A lo largo de los años, mientras los tabloides especulaban, ellos simplemente vivían. ¿Estaban casados? ¿Habían terminado? ¿Esperaban un hijo? ¿Vivían juntos? Las preguntas eran constantes, pero las respuestas nunca llegaban. Enrique, con su sonrisa tímida, solía esquivar los temas sentimentales con ironía. Si estamos casados o no, eso solo lo sabe mi perro, llegó a decir en una entrevista. Para muchos, esa actitud era arrogancia. Para otros, una forma elegante de proteger lo más valioso, su intimidad. Pero detrás de ese muro de discreción, Enrique y Ana tejían su propia historia de amor, alejada de los flashes, pero cargada de profundidad. Se acompañaron en momentos de éxito y de crisis, sobrevivieron a rumores de separación y a las presiones de la fama. Y aunque nunca hicieron alarde de su relación, se convirtieron en padres en silencio, sin cámaras, sin titulares, primero de los mellizos Nicholas y Lucy en 2017, y luego de su hija Mary en 2020. Un giro inesperado que volvió a sacudir a la prensa, no por el escándalo, sino por la admirable capacidad de mantener un embarazo entero fuera del radar global. Lo más sorprendente no fue solo que ocultaran el nacimiento de sus hijos, sino que los criaran en un entorno casi anónimo en pleno Miami, lejos de Hollywood, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas. Para Enrique, la paternidad fue un punto de inflexión, mis hijos cambiaron todo. Ahora todo lo demás pasa a segundo plano, confesó años después, dejando entrever que el amor verdadero no se mide en votos públicos, sino en los silencios compartidos, en las rutinas cotidianas. En los abrazos que nadie ve. Y entonces, la pregunta inevitable, ¿se casaron o no? La respuesta sigue siendo un enigma. Algunos medios aseguran que sí, en una ceremonia secreta, sin fotógrafos, sin invitados famosos. Otros afirman que nunca sintieron la necesidad de firmar un papel, porque su unión iba más allá de lo legal o lo religioso. Lo cierto es que, en una industria obsesionada con las apariencias, Enrique y Ana demostraron que el amor no necesita sellos, anillos ni declaraciones públicas para ser real. En un mundo donde todo se muestra y se exagera, ellos eligieron la invisibilidad como forma de resistencia, como una declaración de principios. Y quizás por eso, su historia, con sus altos y bajos, con sus misterios y ternuras, se volvió tan poderosa. Porque hablaron poco, pero lo vivieron todo. Porque en lugar de decir para siempre frente a las cámaras, lo construyeron en silencio, día tras día, en el refugio de su hogar. Y aunque muchas parejas de celebridades se desmoronaron ante la presión externa, Enrique y Ana siguen ahí, como un faro discreto en medio del caos mediático. Una historia de amor sin escándalos, pero con profundidad, sin flashes, pero con alma. Hoy, Enrique Iglesias ya no es solo el rey del pop latino. Es una leyenda viva. Un nombre que resuena en varias generaciones, desde quienes bailaron con Bailamos en los años 90 hasta los que descubrieron su música con Duele el Corazón o El Baño. Sin embargo, en medio de este legado monumental, el presente de Enrique está marcado por la transición, el silencio y, para muchos, una despedida anunciada.
En los últimos años, su presencia en los escenarios ha sido cada vez más esporádica. Aunque en 2021 emprendió una gira conjunta con Ricky Martin y posteriormente con Pitbull, fue durante estas presentaciones que el propio Enrique dejó caer una bomba emocional: "Este será mi último tour. Al menos en mucho tiempo". Las palabras resonaron como un eco entre sus fans. ¿Se retira? ¿Está cansado? ¿Está enfermo? Las especulaciones no tardaron. Lo cierto es que su ritmo de vida ha cambiado radicalmente. Ya no busca dominar los rankings ni competir con las nuevas figuras del reggaetón o el pop latino. Prefiere estar en casa con sus hijos, alejándose del ruido, cultivando una vida privada que siempre defendió con uñas y dientes. En entrevistas recientes ha insinuado que quiere dejar un testimonio musical definitivo, un último álbum que cierre el ciclo con honestidad y sin artificios. Un disco que, según él, será el más personal de todos. Pero también está el otro Enrique, el empresario silencioso. A través de inversiones inteligentes en el mundo inmobiliario, marcas de moda y hasta proyectos de inteligencia artificial aplicada a la música, ha demostrado que su mente va más allá de los escenarios. Y, aunque pocos lo saben, Enrique se ha convertido en mentor de nuevos talentos, ayudando desde las sombras a jóvenes artistas latinos a encontrar su voz sin caer en las trampas de la industria. A nivel emocional, su relación con Anna Kournikova parece más fuerte que nunca. Viven con sus 3 hijos en una lujosa pero discreta mansión en Miami, blindada contra la curiosidad de la prensa. No hay fiestas, no hay fotos filtradas. Solo el reflejo de una familia que eligió vivir en paz, mientras el mundo sigue especulando. Y, sin embargo, el nombre de Enrique Iglesias sigue brillando con fuerza. Cada video suyo suma millones de reproducciones, sus canciones siguen sonando en todas partes, y sus letras, esas que hablaban de amor, dolor y libertad, se han convertido en himnos atemporales. ¿Volverá algún día con un gran tour? ¿Lanzará ese último disco prometido? ¿Se despedirá oficialmente de los escenarios o simplemente desaparecerá sin decir adiós? Nadie lo sabe. Y quizás, como siempre, Enrique prefiere dejar las respuestas flotando en el aire. Lo que sí es claro es que su historia, su voz, su sensibilidad y su rebeldía silenciosa ya forman parte del ADN cultural de toda una era. Y aunque el presente de Enrique parezca tranquilo y reservado, su legado continúa creciendo, como un susurro eterno que sigue emocionando, inspirando y acompañando corazones en todo el mundo. Aunque muchos pensaban que Enrique Iglesias había bajado el telón definitivamente, la realidad es otra: el artista se reinventa, se transforma, y planea su regreso con pasos sigilosos pero firmes. Lo que parecía un retiro voluntario ha sido, en verdad, una pausa estratégica, un tiempo para observar desde la distancia, analizar el rumbo de la industria musical y replantear su papel en ella. En los últimos meses, han comenzado a circular rumores sólidos sobre la preparación de un proyecto audiovisual íntimo, posiblemente una docuserie o documental, donde Enrique narrará su historia con voz propia. Desde su infancia bajo la sombra de Julio Iglesias hasta sus más grandes éxitos, fracasos personales, miedos, amores, batallas internas y decisiones que cambiaron su destino. Fuentes cercanas aseguran que ya existen acuerdos preliminares con plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, interesadas en retratar la vida de uno de los íconos más misteriosos del pop latino. Pero eso no es todo. También se habla de una colaboración secreta con Marco Antonio Solís, el legendario Buki, con quien Enrique habría tenido conversaciones profundas durante su última gira. En una entrevista reciente, Iglesias confesó que admira profundamente la capacidad de Marco de seguir conectado con el alma del pueblo, y que lo que hablamos en privado me cambió la forma de ver muchas cosas. ¿Será posible un dueto entre ambos? ¿Una canción que una sus estilos, generaciones y vivencias? Las expectativas están por los cielos. A nivel empresarial, Enrique también se enfrenta a desafíos nuevos. Está invirtiendo en tecnología musical, con especial interés en plataformas de inteligencia artificial que ayudan a los artistas emergentes a crear, producir y distribuir su música sin depender de grandes disqueras. Ha apostado por una startup en Miami que desarrolla algoritmos capaces de personalizar experiencias musicales en tiempo real. Su objetivo es claro:
devolver el control creativo a los músicos, algo que él mismo tuvo que conquistar a base de rupturas con sellos discográficos en el pasado. Sin embargo, este renacimiento no está exento de presiones. Muchos lo cuestionan por alejarse del circuito tradicional. Otros, dentro de la industria, lo acusan de estar demasiado desconectado de las nuevas tendencias. Enrique, como siempre, guarda silencio. Pero sus acciones lo dicen todo, no busca seguir modas, sino abrir nuevos caminos. Ya no necesita demostrar nada. Hoy, su lucha es más filosófica, como dejar una huella que vaya más allá del éxito comercial. A esto se suma un reto que lo acompaña día a día, encontrar equilibrio entre la vida pública y la privada. Ser padre presente, esposo, empresario, mentor y aún así, artista. Y no cualquier artista, sino un símbolo de una época. En este contexto, el próximo capítulo de Enrique Iglesias podría no ser el más ruidoso, pero sí el más auténtico. Entre documentales, colaboraciones inesperadas, tecnologías del futuro y una mirada profunda hacia lo que significa ser artista en el siglo XXI. El desafío más grande de Enrique no está en volver a conquistar los charts, sino en redescubrirse a sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, ese proceso creativo silencioso, introspectivo y honesto sea la obra más importante de su carrera. Y así llegamos al final de este viaje profundo, íntimo y revelador por la vida de Enrique Iglesias, un artista que, lejos de desaparecer, ha estado reinventándose en silencio. Reconstruyendo su esencia lejos de los reflectores, mientras el mundo espera su regreso sin siquiera saberlo. Porque a veces, el verdadero renacimiento no ocurre en los escenarios ni bajo la luz de las cámaras, sino en el alma. Y Enrique, más maduro, más humano, más real que nunca, está a punto de sorprendernos una vez más. ¿Será con una colaboración inesperada con Marco Antonio Solís? ¿Será un documental que desnude su historia como nunca antes? ¿O un nuevo estilo musical que rompa con todo lo que conocíamos de él? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro, es que el silencio de Enrique grita más fuerte que 1000 canciones. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí con nosotros, ¿tú también crees que Enrique Iglesias está preparando algo grande en secreto? ¿Te gustaría verlo en un nuevo proyecto con Marco Antonio Solís? ¿Qué etapa de su carrera te marcó más como fan? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte y compartir este espacio con personas apasionadas como tú. Si este video te emocionó, si te trajo recuerdos, si te hizo reflexionar o simplemente te gustó el contenido, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando estas historias llenas de alma, música y verdad. Recuerda activar la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo, porque se vienen más revelaciones, más secretos, y más figuras icónicas del mundo del espectáculo que, como Enrique, tienen mucho por contar aunque muchos ya los hayan olvidado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Y como diría Enrique, escucha tu corazón, aunque a veces duela. Hasta la próxima, amantes de la música y las historias que marcan el alma.